Seguimos en Más o Menos Bien, son las 17:01, pero espectacular en tiempo, una maravilla total. Después de mucha peleita con los oyentes por WhatsApp y de recibir, ahora sí, explotaron los mensajes por el sorteo. Ahora se volvieron locos. Ahora que pasé otra vez la información, les dije atención, ahora se vuelven todos locos por las entradas. Buah, son terribles, Después de pelearnos mucho, vamos a ir al tema de la semana, porque esta semana para mí, estas últimas 2 semanas tuvieron 2 temas. Uno, Roma, o sea, el Papa, y el Eternauta. O sea, estamos así como que en Argentina estamos como que no sé qué información más consumir. Pero aparte, Roma y el Papa, un rol clave, un argentino, Francisco. Armado, bla, bla. No, que aparte Francisco se sentó y dijo, yo se los voy a dejar acomodadito, ustedes no se preocupen. Increíble. Les voy a poner un yanqui, que en realidad es más peruano que yanqui, y van a decir que sí. Yo se los dejo acomodados. Ustedes no se preocupen. Chao, ahí se ven. Copado. Bueno. Gracias, Francisco. Netflix, bomba mundial, nos contará el compañero. También Argentina. La argentinidad está en un momento... estamos para decir hermosa mañana, ¿verdad? Sí. Yo vi la serie y nos introducimos ya en el Eternauta. Vi la serie a partir del capítulo, creo que del 2 o del 3, diciendo... vamos a Argentina, como es un viva la patria cuando empieza la patria. Ciertas cosas referidas a Malvinas, ponele. Es espectacular. Espectacular. Voy a dejar de dar vueltas y lo voy a presentar al señor Elian Aguilar. Bienvenido. Gracias por estar acá en el programa. Por favor. Gracias a ustedes de vuelta por invitarme. Me pone muy contento venir a hablar de estas cosas. Por la vez pasada venimos a hablar de pibes conflictivos y era como... Sí. No lo disfruto tanto. Esto es las patitas en la fuente... Hablando de lo lindo que somos los argentinos en la Argentina, esto es una hermosura. Y también explica un poco el continuo ataque, ¿no? A nuestra cinematografía y a nuestra cultura. Digo, hay evidentemente algo que hace que quienes tienen el poder y lo quieren seguir teniendo, ataquen constantemente la posibilidad de, a través de las narrativas, contarnos y mostrarnos al mundo, ¿no? Digo, hay algo ahí. Sí, ¿cómo estamos eso? Descontrolados y descontroladas por el tema del Eternauta. ¿Qué te parece a vos? Vayamos paso por paso, decime vos cómo querés que nos ordenemos. Primero, yo creo que todo el mundo lo sabe ya, yo me imagino que todo el mundo lo sabe ya, pero bueno, el Eternauta es una historia basada en un cómic que se iba haciendo de manera semanal en una revista de historietas, en los tiempos donde la historieta... Yo todo el tiempo... traigo a colación la cuestión de que ciertos dispositivos en los que estamos inmersos hoy son muy, muy nuevos. Por ejemplo, Superman, el primer superhéroe, tiene 80 años nomás. O sea, hace 80 años que existe el concepto del superhéroe de los cómics como tal. Antes no existía eso. Es como pensar, no sé, las mujeres en el voto. ¿Por qué están peleando todo el tiempo por algo? Porque es todo muy nuevo y uno lo pone en una cuestión de ya es normal, esto es algo que sucede y no funciona tan así. Hace muy poquito, los cómics, las historietas en Argentina eran un éxito arrollador. O sea, millones de historietas vendidas por semana, Patoruzú, digo, eran cosas que la gente consumía. Y en este caso tenemos a un señor, Héctor Germán Oesterheld, que decidió después de mucho tiempo abrirse una editorial y decide empezar una historia que tenía la... particularidad que eran 3 páginas por semana. ¿Ok? Él iba construyendo, como de vuelta voy a apelar a quienes tienen más de 40 como yo, que es cuando uno compraba el chicle que venía la historieta, que era muy cortita y todo se tenía que reducir a eso específicamente. Es más tiktokero que lo que conocimos después. Pará, que Fowell no escribe en Bazooka, no hacía chistes de Bazooka. Hacía chistes de su momento. Claro. Bueno, acá tenemos una historia que se fue desarrollando desde 1957. De vuelta, pónganse muy poco tiempo en la situación que estamos viviendo, al 59, y es El Eternauta, que es una historia de ciencia ficción que lo que tiene de particular y que la razón por la que está haciendo mucho ruido a nivel internacional, sobre todo con los grandes referentes hoy de la cultura de la ciencia ficción, es que está muy adelantada a su época. Claro. ¿Por qué? Porque no trajo nada nuevo a esos tropos que tiene la ciencia ficción, sino que los mezcló. Para que se dé una idea, 57, si nosotros vamos a
Estados Unidos y el momento histórico de esas narrativas de ciencia ficción, teníamos los rojos, las listas negras, el macartismo, teníamos la ciencia ficción de los extraterrestres como The Body Snatcher, los usurpadores de cuerpo, donde Claro. tu vecino podía ser el enemigo. Un tropos que aparece totalmente en los hombres robot en el Eternauta. Claro. Eso que estaba pasando en la sociedad se traduce a través de una persona como Estergel, que era alguien que estaba muy metido en lo que estaba pasando, era un intelectual, era un tipo que estaba al tanto era un tipo que hablaba 5 idiomas, era un hombre de la alta alcurnia, por decirlo de alguna manera. Él fue como tomando todo eso. ¿Qué es lo que tiene de espectacular? Es que es mentira que el tipo tenía toda la historia armada. Digo, yo la otra vez escuchaba a Martín, el nieto, que es uno de los productores de la serie, que decía, no, mi abuelo que tenía todo. Él iba armando la historia a medida que iban pasando esas 3 páginas por semana y fue creando un monstruo gigantesco que de alguna manera terminó teniendo sentido hacia el final, con un montón de ideas, no sé, la cosa apocalíptica, una nevada mortal. Eso es un tipo de película de ciencia ficción, ¿no? Vos lo que haces es relegarte a un espacio donde no te puedes mover, donde la supervivencia es quedarte quieto, lo que sea. Después tenés esta idea de los cascarudos y otros que todavía no vimos, que ya veremos pronto, me espero en la segunda parte de la serie, que son como ya bichos extraterrestres, que va más por el lado de Herlein, que es un tipo que escribía ciencia ficción, donde, por ejemplo, la película Starship Troopers, que es una película de Verhoeven muy muy buena, está basada en estos textos que tenían, para mí, correlación absoluta con lo que estaba haciendo Estergel. Y después tenés la idea de una invasión, con las ideas clásicas de una invasión, pero llevadas a un extremo mucho más específico, que era la inteligencia, usar a los propios contra el enemigo. Que si hoy vemos una película de ciencia ficción muy conocida, no sé, como Día de la Independencia, es mucho más burdo Estados Unidos para contar eso. Viene una armada gigante, destruye algo, listo. Acá estamos viendo una historia donde de repente hay 3 capas de ataques diferentes, cada una de esas capas tienen una cierta idiosincrasia y responden a una estrategia que es absolutamente holística. Es un nivel de fuerza narrativa tan potente que convirtió al Eternauta en un clásico absoluto. Un clásico que lamentablemente tampoco se pudo repetir. Claro. Porque digo, el Eternauta hoy tiene más o menos 5 o 6 continuaciones, vamos a decirle. Tiene el mismo autor, Oestergel, en el 69 quiso hacer una remake con Breccia de esto y no le salió. Claro. Salía la revista Gente, la levantó. Porque una versión muy politizada. Muy politizada y más acorde a lo que estamos viendo en la serie de hoy, porque es mucho más cínica, hay muchos personajes que esta versión del 57 era mucho más afable, era mucho más el tipo que iba a tu barrio y te traía el coso de leche o te ponías a hablar con el vecino, era otro momento. Él tiene un cambio fuerte, no olvidemos que la idea inicial del Eternauta sale, según cuentan, por el bombardeo del 55, o sea, no es que tampoco el Eternauta es una historia que viene de el amor o lo que sea, siempre viene de la tragedia, ¿no? Después en la continuación lo vamos a ver, es todavía más fuerte eso. Pero nunca lo pudieron volver a repetir. Esa historia tenía, por ejemplo, el Mosca ya no tenía la gracia que tenía, que es un personaje cómico que en la serie no está, pero más o menos se respetan algunas cosas. Luego tenemos la segunda parte, que es ahí donde empieza todo. La segunda parte que empezó saliendo cuando ya estábamos en plena dictadura, que él la escribía estando totalmente conscripto, estaba escondido, no podía salir, incluso decían que él iba con un sombrero y un bigote, por decirlo de alguna manera, a llevar los finales a la editorial, porque si no lo iban a matar, cosa que pasó. No olvidemos que no solo lo desaparecieron al autor, a Oestergel, sino desaparecieron a las hijas, a los yernos, y una de ellas está embarazada. O sea, un nivel de ¿qué tan peligrosa puede ser una pluma? ¿Qué tan peligrosa puede ser una historia? Total. Y después tenemos un par de continuaciones más que de alguna manera, para resumir, es la historia de una persona
que se encuentra inmiscuida en el medio de un ataque de extraterrestre, como le decía, con varias etapas. Una etapa donde a través de una nieve, si te toca te mata, después animales, luego lugartenientes y luego el ello, que es como este mal que está por encima de eso, y que el tipo tiene la capacidad de derrotar y caer en un loop temporal en el que siempre vuelve. ¿Qué pasa? Cada una de las historias que siguen lo convierte en una nueva historia. Claro. Porque nosotros lo que vemos, todas las continuaciones del Eternauta, es como una suerte de repetición del Eternauta, pero con ciertos cambios. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una nueva realidad. Claro. Por lo tanto, tranquilamente la serie del Eternauta puede ser otra iteración de esto. Claro. ¿Cuáles son las cosas que todos dicen? Che, Darín no es Juan Salvo. Bueno, esta versión del Eternauta es así. Sí, total. Forma parte de un momento histórico, de un cierto cinismo, de un cierto... de una cierta cuestión de dolor con el pasado. Por eso es muy interesante que el personaje de Juan Salvo haya sido, como decías vos, alguien que estuvo en la guerra de Malvinas, porque eso como que le da otra potencia y otra fuerza que el personaje del 57 obviamente no lo tenía, porque en ese momento no había habido ninguna guerra. Ahora, ¿eso lo hace menos el Eternauta? No. Digo, es otra manera de encarar. Favali era una persona que ayudaba, que era el mejor amigo de Juan Salvo. En la original era una reglatuti, un cuadrado en términos de que veía cómo funcionaba el mundo y lo arreglaba y que te abría el corazón y todo. Y acá es un tipo que en realidad está todo el tiempo sospechando. Bueno, hay que ver si después del 2001 y que te rompan todas las cosas, vos abrís tu puerta a todo. Sí, total. Digo, por eso vuelvo a esta idea de que qué potente es la narrativa, qué potente que son las historias, porque a través de eso podemos contar lo que nos pasa de una manera sin ser tan obvio y calar en la gente, ¿no? Sí, en la semana pasada a mí me criticaban un poco, como pasan muchos Yo programas. creo que es muy conflictivo todo esto acá. Sí, acá es casi una escopeta en la mesa. Somos apasionados, claro. Sí, somos gente muy apasionada. La semana pasada yo decía que ante una situación de emergencia, de catástrofe, vienen no sé qué está pasando, se están muriendo todos afuera, qué sé yo estoy dentro de mi casa. Creo que mi primera reacción durante las primeras 24 horas son al Tano. O sea, acá no entra nadie, esto es mío, esa botella de agua es mía, vos no la tomás. O sea, mis primeras 24 horas son así. Pero creo que después a la hora 25 ya estoy un poco más tranquila. No, a ver, para mí hemos charlado con mi compañera, que ahí participó en los comentarios incluso que se YouTube. Está peleando, como no está acá, se está peleando en YouTube. Así que está bien, bueno, tengo que entrar ahí porque quiero ver cómo yo charlaba sobre justamente el mismo punto. Yo pienso que es al revés, que es el primer momento. Yo creo que es un intento de solidaridad casi innato, digamos, la pandemia. La primera respuesta que uno da a la pandemia es, che, nos tenemos que quedar en casa, nos quedamos en casa. Vos no me viste a mí en la pandemia. No sabíamos ponernos un coso en la boca, no sabíamos lavar las manos por 20 segundos. Pero no saliste a prender fuego al que tenés al lado. Más o menos. Ahora pasa el tiempo. Disculpame, yo la vi a Patricia Bullrich literalmente prendiendo fuego, pero mucho tiempo cosas después, en la calle. Yo creo que cuando pasa el tiempo, las reacciones ahí humanas se van complejizando. Para mí el primer momento es de solidaridad. Si pasara un ataque así similar... No vengas a casa, porque en las primeras 24 horas no vengas a casa. Yo creo que yo primero es... Che, ¿qué pasa con los vecinos? Le tocaría el timbre a la vecina, intentaría... Después, bueno, cuando ya pasa mucho el tiempo, entiendo que uno empieza a pensar de forma mucho más, más compleja los temas, digamos. No me toques el timbre en las primeras 24 horas porque te vas a llevar una escopeta. Yo es al revés, entonces a mí no me toques el timbre en las 72 horas. Siguientes. No, lo que tiene de bueno me parece esta versión, primero, a ver, hubo muchos intentos por llevar a cabo esta obra. Hay un intento muy muy bueno que tuvimos la fortuna en tiempos donde a la cultura nuevamente se le daba el espacio que merecía, que fue una muestra que se hizo en su momento en Tecnópolis, donde se creó un corto específico que seguía a una suerte de Juan Salvo, como si fuera un making of de un documental a través sí. Y que tenía todos los props del Eternauta y todo, y era espectacular, Pero era como que vos te trasladabas a esa etapa. Vos lo que, aparte estaba hecho en ese momento, vos tenías el subte viejo, etcétera, etcétera, pero siempre se hablaba de lo costoso y lo complejo de llevar a cabo esta obra.
en un principio iba a ser una película. Yo creo que como película es muchísimo más difícil de adaptar. Total. Creo que funciona bien como serie, por ahora con estos 6 capítulos. Y creo que, a diferencia de otras series que he visto en Netflix, tampoco la estiran tanto. No. Que cortito y pasa. al pie. A ver, estamos frente a un grande del streaming, absolutamente capitalista, que hace una serie. Tampoco vamos a ponernos la bandera argentina como estamos conquistando el mundo. Porque digo, No, lo del conquistar el mundo yo ya me bajé, ¿eh? No, porque digo, el principio, por ejemplo, yo cuando vi la primera escena de la serie dije, nos cagaron. Porque es la escena del barco, que no está ni en el cómic, no está en nada, y que se parece mucho a un montón de otras series. Pero montón de otras series. ¿Por qué? Porque las 3 chicas, tal cual. Responden a una estructura que tiene que tener todas las series, que es una primera escena que te llame la atención, pero no era el Eternauta. Digo, podría haber sido cualquier otra cosa, y fue eso. Me pasó lo mismo. Yo cuando arrancó y vi esa escena, digo, va a tener todos los guiños que tiene que tener por la industria, porque es una serie que se ve no solo en Argentina. Yo digo, esto va a ser complejo. Pero después yo no voy a defender a Netflix, porque si no, me van a venir a buscar a mi casa. Pero lo que voy a decir es, yo no estaba esperando en ningún momento exactamente lo mismo que el Eternauta. No, obviamente. Entonces lo que me pasó cuando empecé a ver ese plano y ver pibas jóvenes, como que a mí me pasó que capaz que, o sea, no lo digo peyorativamente, pero digo, capaz que soy de otra generación, soy mina, entonces ver 3 pibas como en una cosa medio de joda, que se notaba que era como que no estaban legalmente ahí, digamos, como que me llevó como a una situación, obviamente, seguramente por mis consumos culturales estoy más adiestrada, digamos, por estas plataformas a esas imágenes, pero me llevó como una situación de decir, che, qué piola esto. Claro, más empatizaste más con lo que estaba pasando. Empaticé mucho más, incluso dije, o sea, todo el tiempo mi cerebro, aunque avanzaba y disfrutaba absolutamente la serie, todo el tiempo volvía como, ¿qué pasó con esta piba? Che, sí, los padres la están buscando y yo sé que es esta piba. O sea, ¿qué pasó con esta piba? Sí, que viste que por eso te digo, a nivel estructural queda raro, porque queda muy olvidado. A ver, es lo único que tiene 3 momentos, que es ella en el barco, ella caminando con un montón de gente atrás, ella en el final. Claro. Esos son los únicos 3 momentos donde esa historia tiene algún tipo de sentido. Pero que, a ver, vuelvo a la obra original. En la obra original todo es muy metatextual. ¿Por qué? Porque todo está hecho desde el punto de vista de Germán, que es un personaje que obviamente acá no está, que es Oesterheld. Claro. ¿Okay? Es un escritor que está en su casa y de repente está sentado y se le corporiza una persona adelante, que es Juan Salvo, y le empieza a contar la historia del Eternauta. Claro. Eso no lo podían hacer. No, acá. total. Eso no había forma, no iba a funcionar, había que contar quién era Oesterheld, no iba a poder ser en el presente, etc. Entonces yo entiendo que funciona. Lo que me sorprendió gratamente, por eso tiene un muy buen trabajo de guión. ¿Por qué? Porque cada una de las decisiones que son divergentes a lo que pasa en la historieta tienen una explicación en la diégesis propia de la historia que están contando. Muchas veces no, muchas veces esto me gustó, esta imagen me gustó, esta secuencia me gustó, la metemos. Sí. Acá no, funciona todo. Incluso, como les contaba, el Eternauta es una historia dentro de un continuum cíclico del tiempo, donde esta persona parece que todo el tiempo está viviendo el mismo, como el día de la marmota, ¿no? Claro. Y eso aparece. Yo, al segundo o tercer capítulo, digo, se olvidaron de esto, bueno, va a ser una historia mucho más, entre comillas, normal, que no va a tener la cosa cuántica, que no va a tener esta cosa, y sin embargo, después lo adaptan y utilizan la excusa de lo de Malvinas para eso. Sí. Y dije, bueno, acá definitivamente. ¿Por qué? Porque acá está otra palabra que es Bruno Estañaro. Una sola palabra, que son esas 2 palabras. ¿Qué? Bruno Estañaro, el director de Ocupa, el director de Un gallo para Esculapio, un tipo que entiende de historias humanas que siempre tienen algo más. Digo, hoy hay una generación que está absolutamente cagada de las patas luego de la escena de Ocupa con el negro Pablo. Hay toda una generación de los que tenemos entre 30 y 40 que
nos espantamos con esa escena y que nunca la pudimos olvidar en la vida, jamás. No, incluso la hacemos meme para intentar resolverlo de alguna manera un poco más graciosa, porque el nivel de tensión que te genera esa situación. Y el chabón siempre sacó historias extraordinarias a partir de lo más común, normal y conocido del mundo. Todas, Un gallo para Esculapio es una historia que parece una aventura épica del Señor de los Anillos y está todo en Liniers. Y vos decís, che, ¿qué pasa acá? Bueno, el tipo supo cómo hacerlo. Un gallo para Esculapios es demasiado buena, vayan a verla si no la vieron, de verdad. Es una gran historia, un tipo que sabe contar historias, sabe sacar de lo ordinario lo extraordinario. ¿Dónde estaba el miedo? El miedo estaba en la última parte de la serie, porque como les contaba, esta suerte de gran exterminio de la humanidad está hecho en etapas. Y hacia el final, vamos, o sea, sí, chicos. Espoliada, porque vieja, si no la vieron, aparecen háganse extraterrestres. Aparecen extraterrestres. Háganse ver, si no la vieron, saquen un turno médico. Siempre es un tema. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el ejercicio narrativo que se hace? Es encontrar el punto intermedio entre nuestro verosímil y lo que conocemos del mundo y lo extraordinario que puede ser un extraterrestre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un planeta Tierra basados en carbono, con un tipo de evolución natural que nos llevó a tener una forma antropomórfica. Es muy bueno esto que acabas de decir para evitar un montón de discusiones sobre qué somos. Básicamente, que listo, ya está, no las vamos a resolver ahora. Bueno, pero un extraterrestre puede haber nacido en cualquier tipo de espacio, de cualquier tipo de forma. Digo, una película como Arrival de Villeneuve te muestra, nosotros entendemos siempre los extraterrestres como tipos antropomórficos verdes más con una cosa que pueden no ser humanos. Como estamos frente a una idea argentina, en su momento, Oesterheld creó a los manos. Sí. Que es muy gracioso porque si lo pensás es muy porteño el concepto. Un tipo que es muy rápido con las manos, era un tipo que te quería cagar todo el tiempo, que tenía la posibilidad de cagarte todo el tiempo. Y era un tipo que en su cara era un empresario que digo que te estaba cagando los dólares de alguna manera. Básicamente es eso. Ahora, cuando me puse a pensar, ¿se jugarán? ¿Lo harán? No lo sabemos tanto. No lo sabemos tanto, vimos un pequeño... Eso va a ser difícil, tal cual. Yo creo que en ese momento fue cuando me paré y lloré y salté, grité, porque dije, sí. Un montón. Sí, es que, a ver, la capacidad, de vuelta, un concepto como el de las manos no existió nunca en ninguna pieza audiovisual de popular, jamás. Ustedes piensen en cada una de las grandes películas de ciencia ficción o series de ciencia ficción de nuestra historia, vamos a decir, occidental, porque oriental hay mucho que no conocemos. Uh-huh. Que haya habido una figura como el de manos, que aparte las manos son lo más difícil de dibujar, cualquier dibujante te lo va a decir, y lo más difícil de animar. ¿Por qué? Porque todo forma parte de un mismo músculo y cada uno de los dedos tiene una dependencia del otro, por lo tanto para animar es muy difícil y que quede bien. Me gusta esta explicación. Es que tiene una explicación porque nadie se la animó, no es que todos son cagones. Después tenemos la cuestión de los derechos, que hay toda una lucha entre los Solano y Oesterheld, hay una pelea ahí, pero bueno, esto responde a otra cosa. Cuando vos lo ves, nosotros vamos a dejar en el acervo cultural de Occidente una idea de extraterrestres que nunca existió. Argentina, amor. Argentina. Una pregunta, por mi parte de última, porque aparte no tenemos tanto tiempo. ¿Cómo no? ¿Qué sabés de lo que hubiera hecho Lucrecia Martel? ¿Se sabe por qué? Lo único que se sabe, sí, Martín, justo Martín Oesterheld, que es el nieto, que estuvo haciendo un montón de entrevistas, contó que ella quería también, como extrañero, hacerlo en el presente, y que iba a esta idea de algo mucho más local, mucho más... con un scope, un alcance mucho más chico. Viste que hoy la serie de Eternauta tiene como dos partes bien delimitadas. Del primero al tercer episodio es un tipo de serie, del cuarto al sexto es otro tipo de serie. Por eso mucha gente compra el cuarto, viste que la mayoría te dice... el gran capítulo. Que te dice, bueno, ¿por qué? Porque ahí pasa a ser otra cosa. Ahí
esta idea de la gente amontonada cuidándose del otro, que puede ser, a ver, que como les decía, no está agarrado al tropos de la ciencia ficción de los 60, sino al terror de los 70, que tiene que ver más con el zombie. Con esta cosa de, acá nos tenemos que quedar porque si salimos nos matan, responde a eso. Ya del cuarto al sexto, ya es abierto al mundo completamente. Lo de Lucrecia Martel tenía más que ver con esa primera parte. Lo de Lucrecia Martel era una película, de vuelta. Pensemos la dificultad de llevar a cabo una película. Todo en una película. A ver, como siempre, todo se puede hacer. Digo, uno de los grandes problemas... A ver, acá lo bueno es que El Eternauta, que es feo decir que es bueno, pero la gente no sabía que existía el cómic. Ya eso es un problema. Digo, ahí hay una cuestión... Vuelvo a esta idea que poco nos queremos o que poco ciertos poderes fácticos hacen que nos queramos a nosotros mismos y a lo que hicimos y conseguimos, ¿no? Porque, digo, los gordos cómics nos sabíamos desde el principio que existe el cómic y esperábamos hace años que esto suceda y seguíamos cada una de las adaptaciones, posibles adaptaciones. Este chabón hizo un corto, y lo veías porque había una necesidad ahí, pero hay gente que no tenía ni idea que existe. Sí, total. Hoy es otro mundo. Ahora, hay que saber separar. Si vos no sabés separar que una cosa es un cómic que se desarrolló durante 2 años en el 57 y decís, hay una película la tienen que hacer igual, y no, amigo, no funciona de esa manera. Claro. Quiero un capítulo de Lucrecia Martel. No hay posibilidades. Me gustaría que hiciera algo. Seguramente si le das plata, o sea, amor, porque todo se resuelve. O sea, no debe ser barato la producción. No. Hay una de estas, además de El Odio Cósmico u otros cómics que salieron, hubo historias centradas, cuentos centrados en el mundo del Eternauta. Tranquilamente puede pasar eso. Digo, hay que ver cómo funciona esto. A mí me da miedo porque todavía la temporada nueva no se arrancó. O sea, ni siquiera se arrancó el guión. Yo voy a decir que si necesitan ayuda, avísenme, porque yo necesito que esto salga pronto. No va a salir pronto. Y para mí va a tener el mismo destino que el Juego del Calamar. El Juego del Calamar nos olvidamos todos. La segunda temporada fue un fracaso, no le importó a nadie. Porque pasa mucho. Pasa mucho tiempo y la gente empieza y se olvida y te vas. Y cuando arrancás, aparte de un modo así tan genial, es difícil, va a ser difícil. ¿Sabes si que va a pasar eso? Me muero, me destruye el corazón. Es que, a ver, de vuelta, esta es una serie que rompió ciertos estándares, pero la normalidad te dice que la forma de consumir que hoy tenemos estos productos es así, funciona así. Digo, si esto hubiese sido una vez por semana, capaz no hubiera pasado eso, pero no hubiese sido tan conocida. Es como la manta corta, ¿viste? Es como... Sí. Yo igual creo que Argentina tiene algo que somos muy enloquecidos. Intensos. Sí, enloquecidos y intensities con nuestros consumos culturales y muy defensores de nuestra argentinidad. Creo que cuando salga la segunda va a ser como... ¡Salió la segunda! Tienen que ir a dar... Como medio enloquecidos, y creo que... No sé si va a tener el mismo alcance, pero siento que no les pasó eso a el país que armó el Juego Calamar. Está bien, pero vos tenés que tener en cuenta de vuelta los tiempos, la presión y el aprendizaje de lo que pasó ahora. ¿Cuántas manos van a estar metidas ahora en el Eternauta? ¿Cuántas cosas hay que hacer porque? Digo, no es lo mismo cuando vos vas de cola de león que hoy no duermo, de boca de ratón. Hoy no duermo. Leo de la Matanza nos dice el mejor análisis de la serie que escuchaste ahora. Bueno, muchas gracias. Sí. Todos los que escuché parecían promotores y empleados de Netflix. Sí, a ver, de vuelta, estamos en un momento bastante raro de las narrativas. Digo, claro. Justo se estrenó esta semana los 3 capítulos de Andor que cuentan. Andor es una serie de ciencia ficción dentro del mundo de Star Wars que hablan sobre cómo el Imperio hizo una matanza en un pueblo que se llama Gorman, que era muy conocido en el mundo de Star Wars que era como una masacre gigantesca donde todos los medios de comunicación mintieron y todo, que era una matanza para sacar los recursos de ese planeta. Ahora la mostraron. Lo mostraron crudo, es una belleza lo que hicieron en esa serie. Que una empresa como Disney, una empresa como Netflix,
me vendan el discurso contra el capitalismo y todo, a mí me hace un poco de ruido, ¿viste? También. Es raro. Es raro, ¿viste? Entonces yo no sé qué va a suceder. ¿Qué va a pasar con el ello? Esta idea de una mancha en la narrativa, un poder fáctico desde las sombras arrastra todo. ¿Se cuenta? ¿Se puede contar? ¿Se puede vender? ¿Lo puede...? A mí me hace un poco todavía de ruido eso. Yo lo que creo es que las industrias culturales, en ese sentido, sí generan contenido, no son pavotas, obviamente nos llevan 60 años de análisis, pero sí me parece que en ese sentido generan un contenido para tenerte, o sea, para hacer de cuenta de que estoy un poquito más adelante y te escucho lo que vos necesitas y te acompaño en lo que querés, después vuelvo atrás. ¿Qué es lo que pasó con Disney con todo el tema princesas, digamos? Bueno, Exacto. te hice te saqué un par de pelis con Pixar y te armamos un par de películas re lindas sobre princesas que no son tan princesas en realidad, que cuestionan, que no sé qué. Bueno, pero después te hago la remake de La Bella y la Bestia y es hermosa y tenés que ir a verla y es exactamente igual que la otra vez. Entonces, yo creo que lo único bueno que podemos sacar esto, que es la noticia que salió ayer, que se sextuplicaron la cantidad de preguntas a la línea también sobre los desaparecidos, como diciendo, che, yo nací en estos años, ¿qué onda? Y aunque, digo, uno dice sextuplicó y son 106 casos, ¿qué dice? Sextuplicó, no importa que decían. Sí, no importa. Si hay 2 personas que se hacen la pregunta, ya es un montón eso para mí. es que para mí funcionó. Sí, total. Y vuelvo a repetir, seamos pillos y veamos cuál es la razón por la que este año durante el Inca no se hizo ninguna película y siguen atacando nuestra cultura. Algo de poder tiene, algo de poder la narrativa tiene, la forma de narrarnos, de contarnos y de sentirnos como propios. Algo ahí hay. Gracias, Elian. Por favor. El mejor análisis del Eternauta que hemos escuchado en estas 2 semanas de locura. Quédense ahí que nos vamos a una tandita y ya volvemos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa